En este video vamos a sumergirnos en el campo del misterio, del asombro, de eventos sin explicación que llegan a marcar muchas generaciones, pues me refiero al campo profético y en especial sobre un personaje enigmático y muy conocido como Nostradamus. Su nombre correcto fue Michel de Nostredame. Nació en Francia en un pueblo llamado Saint-Rémy, en Provenza, un jueves 14 de diciembre de 1503, de procedencia judía, pero convertidos al catolicismo, según se sabe, para evitar persecuciones durante la Inquisición. Nostradamus fue educado desde muy pequeño y uno de los personajes que más influyó en su formación fue su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, quien notó desde muy pequeño el gran intelecto y potencial y la forma tan rápida de asimilar los conocimientos de Michel. Su abuelo fue un hombre muy sabio, era médico, un estudioso de la astrología y, según se sabe, pudo ser adivino. Él enseñó todos los campos a Michel, así como manejar el astrolabio, el cual se usaba para determinar la altura y posición de las estrellas sobre el cielo. Aparte también le brindó conocimientos de idiomas como latín, griego, hebreo y también las matemáticas. A los 15 años ingresó a la Universidad de Aviñón en Francia. Justo al terminar sus estudios empezaron los brotes de la peste negra, y durante este tiempo Michel empezó a poner en práctica todos sus conocimientos de medicina que su abuelo le enseñó, y posteriormente a preparar sus propios medicamentos en base a esta peste, llegando a desempeñarse como boticario. Se sabe que sus remedios fueron de gran utilidad, ya que ayudaron a una gran cantidad de personas de aquel entonces. Pasaron los años y la peste se aplacó. Gracias a esto pudo entrar a la reconocida Universidad de Montpellier para especializarse en medicina. Fue muy destacado y considerado como una de las más grandes mentes. Sorprendía a sus profesores y compañeros por sus ideas e intelecto. Incluso se sabe que en una clase llegó a defender un postulado, algo que en este tiempo no era bien visto, como que la Tierra era redonda. Una teoría que causó asombro y rechazo, teoría que desde hace muchos años atrás algunos astrólogos ya la proponían. Lastimosamente, antes de graduarse, Michel fue expulsado, ya que en esta universidad llegaron a saber que él se había desempeñado como boticario, lo cual no fue muy bien visto. Posterior a esto, Michel emprendió viajes por Francia e Italia para rodearse de médicos y astrólogos, ya que buscaba aprender mucho más sobre estos temas. Una gran anécdota de ese entonces fue que un día se topó con unos monjes franciscanos, y Michel se arrodilló ante uno de ellos y les saludó. Ellos le preguntaron que por qué hacía eso, y él respondió solamente que rinde respeto a quien iba a ser su santidad máxima. Y en efecto, aquel monje era Félix Peretti, quien en 1585 fue elegido como papa, bajo el nombre de Sixto V. Es de esta manera como empezarían a manifestarse sus dotes proféticos. Pasado un tiempo, se dedicó a estudiar y a prepararse por su cuenta, llegando hasta un pueblo llamado Agen en 1531, donde se casó y tuvo 2 hijos. Lastimosamente, la Inquisición se mantenía en estos tiempos, y estos empezaron a investigar a Michel, por su familia y sobre todo por sus predicciones, con las que se lo estaba llegando a conocer. Ante esto tuvo que dejar a su familia para ponerla a salvo, y huyó. Desafortunadamente, durante este tiempo, la peste bubónica reapareció. Michel regresó lo antes posible para cuidar a su familia, pero lastimosamente esta se había infectado ya, y poco después terminaron muriendo su esposa e hijos. Michel cayó en depresión y vagó por varios pueblos tratando de olvidar aquel dolor. Durante este tiempo decidió aprender mucho más, adentrándose en el campo de las ciencias ocultas, con el fin de predecir los eventos del futuro, ya que sentía que pudo predecir este evento trágico de su familia, y no quería que algo así lo golpeara nuevamente. Por esto se enfocó en lo esotérico, lo místico, lo espiritual y lo sobrenatural. Recorrió durante años varias ciudades y países, y ayudó a mucha gente durante varias enfermedades y epidemias, llegando a ser muy reconocido. Luego regresó a Francia y se estableció en Salón, donde conoció a una mujer de gran poder económico y estatus, con la cual se casó y tuvo 6 hijos, época en la cual fue nuevamente feliz y se rodeó con gente de la nobleza gracias a su nueva esposa. En 1550 empieza a escribir sus propios libros, entre medicina y astrología principalmente, y se cree que es en este punto que Michel de Nostredame cambia su apellido a la forma latina, es decir, pasa de ser Nostredame a Nostradamus.
Se cree también que este cambio en su apellido empezó desde que estaba en la Universidad de Montpellier, ya que los médicos acostumbraban a pasar sus nombres a latín. Es por eso que, de aquí en adelante, todas sus obras y reconocimiento llegan con el nombre de Nostradamus. Michel viviría en este pueblo con su esposa de aquí en adelante hasta su muerte. Posteriormente, en julio de 1566, debido a un ataque cardíaco, quien, ya para el final de sus días, poseía algunas enfermedades severas como insuficiencia cardíaca, artritis y gota. Pues bien, una vez vista su biografía de manera breve, ahora nos vamos a enfocar en sus predicciones, las cuales causaron gran asombro, tanto antes como hasta nuestros tiempos, que pese a haber transcurrido cerca de 500 años de estas profecías, aún se mantienen latentes y se siguen intentando descifrar, y que cuyo asombro e historia de seguro perdurarán por cientos de años más. Nostradamus, establecido ya en Salon de Provence, se dedicó más a fondo al oculto y empezó a desarrollar mucho más sus visiones sobre el futuro, las cuales se hacían más frecuentes. A estas las empezó a escribir para tener registro y recordarlas posteriormente. Dentro de sus predicciones iniciales estaban su propia muerte, con el año y la manera en que se iba a dar, y sorprendentemente manifestó que en el año de 1791 sus restos serían profanados y que la persona que lo hiciera moriría, y precisamente así fue. Posterior a esto, sus restos fueron trasladados a otro lugar en donde reposan hasta la actualidad. Nostradamus empezó a compartir algunas de sus profecías con la gente de aquel entonces, con personas con las que podía confiar, y terminaba sorprendiendo a todos, ya que se cumplían los eventos tal y como él decía. Un día, el dueño del local donde Nostradamus fue a cenar, quiso ponerlo a prueba, y le dijo que de plato fuerte tenía cerdo, pero que tenía dos, uno blanco y uno negro, y que adivine cuál le iba a dar de comer. Nostradamus le respondió que sería el cerdo negro. Luego, el dueño del local se retiró, se fue escondido a la cocina y dijo que le sirviesen el cerdo blanco, con el fin de que se equivoque. Posterior a esto, Nostradamus terminó la cena y se le acercó el dueño del local, el cual le volvió a preguntar sobre qué cerdo mismo se había servido, y volvió a decir que fue el cerdo negro. El dueño del local se burló y dijo que no. Luego llamó al cocinero y le preguntó enfrente de Nostradamus que cuál cerdo le había servido. Este respondió que estaba por preparar el cerdo blanco, pero se les escapó y lo habían comido unos perros. Por esto decidieron preparar al cerdo negro, el cual le terminaron sirviendo. Ante esto, el dueño del local quedó sin palabras. Para el año de 1555, Nostradamus escribió su creación más famosa hasta la actualidad, un libro con eventos proféticos llamado Les Prophéties, del cual posteriormente sacaría hasta la tercera edición. Este libro poseía un gran número de sus visiones del futuro sobre Francia y Europa especialmente, así como también sobre otras partes del mundo. Dudó mucho en publicar este libro, pero un día decidió que el mundo necesitaba saber lo que se venía, haciendo gran énfasis antes que nada en que sus profecías no significan que vayan a ocurrir necesariamente, señalando que pueden evitarse si las personas actúan haciendo el bien. Nostradamus señaló que sus visiones eran como estar en el lugar de los hechos, podía ver todo e incluso escucharlo. Lastimosamente, estas grandes habilidades se llevaron a cabo en una época donde eventos como la brujería y sus relaciones eran duramente castigadas. Ante esto, sabía muy bien que si escribía al pie de la letra sus profecías, podía ser considerado brujo o practicante de rituales oscuros, ante lo cual podría ser ejecutado. Por esta razón, y para mantener a salvo la vida de su familia y la suya, Nostradamus decidió poner sus profecías en forma de acertijos poéticos, llegando a crear un sistema de escritura en versos, rimados en 4 líneas llamados cuartetas de rimas alternas, escritas en francés nativo, que además conjugaba el latín, griego y anagramas, con el fin de que sus predicciones resulten difíciles de entender para aquel entonces. Escribió 1000 cuartetas divididas en 10 grupos de 100, a las que las llamó centurias. Sorprendentemente, de todas estas, más de la mitad se han cumplido ya. Es por esta razón que Nostradamus se convirtió en el ícono máximo mundial del campo profético. Gran parte de sus predicciones encierran un gran misterio, y su interpretación es muy complicada incluso hoy en día. Este gran libro empezó a dar de qué hablar tan pronto salió a la luz, en especial cuando fue leído por personas de la corte del rey Enrique II de Francia, ya que les llamó la atención que uno de sus versos,
el cual hacía referencia al rey, mencionó que éste moriría en un torneo de forma cruel. Ante esto, Nostradamus fue llamado a la corte del rey para explicar este suceso, donde supo manifestar que sus visiones podían ser evitadas. Esos destinos pueden ser cambiados, mencionó. Ante esto, el rey acertó y dijo que era ilógico dicho evento, ya que él nunca participaría en un torneo de esta clase. Pasó un tiempo y se dio la gran boda de las hijas del rey, ante lo cual organizaron un torneo con lanzas a caballo. El rey no quiso creer las predicciones de Nostradamus y decidió encarar y participar. Solicitó armarse con la mejor armadura y todos los aditamentos disponibles, para quedar totalmente cubierto, y así se dio el espectáculo. Lastimosamente la profecía se cumplió, ya que, en el choque, la lanza del rival entró por una hendidura del casco del rey, ingresando por el ojo y parte del cerebro. Este estuvo agonizando por 10 días hasta que murió. De esta manera se cumplieron varios eventos proféticos, hasta que en julio de 1566, a los 62 años, Nostradamus falleció, por las causas ya descritas anteriormente. Posterior a su muerte, empezó a formarse la gran reputación de profeta de Nostradamus, ya que anunció el gran incendio de Londres con todo y año, suscitado en 1666. Esta predicción la realizó 100 años antes. El siguiente evento importante que predijo fue las feroces batallas de la Revolución Francesa de 1789, incluso que el primer rey, Luis XVI, sería detenido junto a su reina María Antonieta, y luego llevados a París, donde serían ejecutados por la guillotina en 1793. Señaló también que Estados Unidos se independizaría antes que Francia. Habló sobre la Revolución Rusa de 1913, haciendo referencia a que Stalin resultaría el vencedor. Pronosticó la larga guerra española de 1939, diciendo que después de esta vendrá una gran paz. Y así fue, ya que incluso en la Segunda Guerra Mundial, España estuvo neutral. El panorama profético de Nostradamus se empieza a poner siniestro, ya que señala la venida al mundo de 3 anticristos. El primero sería mediante su famosa profecía sobre Napoleón, ya que la detalla con gran exactitud, mencionando que un soldado italiano llegaría a ser el emperador de Francia, algo insólito sin duda. Y habló además que sería sanguinario, que se opondría a la Iglesia, que existirían grandes guerras y masacres a su mando, y al final el fallido ataque a Rusia, junto con el inicio de su debacle y muerte. Como segundo anticristo menciona a un personaje muy conocido mundialmente, pues me refiero a Hitler. Nostradamus anunció el ascenso al poder de Hitler y la facilidad de palabra de este personaje, con la cual conquistaría e influenciaría a las personas. Referenció las grandes torturas y asesinatos atroces y crueles a millones de personas que iban a suceder por este personaje. Menciona los combates y destrucción generada por los aviones de guerra, recalcando que para la época de Nostradamus esto era aún imposible imaginar siquiera. Posteriormente escribió sobre los intentos fallidos de ir al espacio, en especial sobre las explosiones de cohetes y vidas perdidas. Anunció también la competencia por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, y finalmente la llegada del hombre a la Luna. Un evento conmocionante que Nostradamus lo predice de manera increíblemente certera es el asesinato del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Este habla sobre una persona a la cual se le culparía, el cual no es el asesino, ya que éste estaría en tierra y no en el edificio, estaría pues escondido entre los arbustos. No con predecir este terrible evento mundialmente conocido, Nostradamus predijo que a esto le seguiría la muerte del hermano del expresidente Kennedy, y por si fuese poco, señaló también que el otro hermano de los Kennedy, el menor, sería señalado como culpable entre otro evento desastroso, y de esta manera se cumplió todo tal cual. Otra de sus profecías de gran controversia es que anunció que un papa sería asesinado, ya que este no era bien visto por los intereses del Senado papal. Esto hace referencia al Papa Juan Pablo I, quien se dice que no contaba con el apoyo y visto bueno de quien le rodeaba, y un día amaneció muerto con apenas 3 semanas como papa. Habla, además, de los conflictos en Oriente Medio y de las guerras de Israel, así como también de las invasiones de Oriente Medio hacia Europa. Cita también los ataques con bombas atómicas de Estados Unidos a Japón, precisamente a las 2 ciudades de Hiroshima y Nagasaki, así como las muertes y destrucción a su paso que éstas generaron.
Se le atribuye además el anuncio de la tragedia de los Andes, en la que un avión se estrelló en la cordillera de los Andes, en donde los sobrevivientes tuvieron que comerse a los que murieron o estaban heridos para lograr sobrevivir. Como punto final destacado, se le atribuye que pronosticó el terrible atentado de las Torres Gemelas de Estados Unidos, mediante aviones y su posterior caída. Dentro de las tantas profecías de Nostradamus aún no cumplidas, causa mucho temor muchas de ellas, en las que se mencionan que grandes desastres naturales sacudirán el planeta entero, como terremotos, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas y sobre todo grandes epidemias, eventos que empezarán a mermar la población y a causar caos entre la gente. Como punto final, se destaca su más conocida profecía, la cual trata sobre la llegada del último anticristo de los tres mencionados. A este tercer anticristo, como él los llama, se dice que sería mucho peor que los dos anteriores, Napoleón y Hitler, una persona con gran poder, quien sería el autor de grandes crímenes, masacres y desastres. Según menciona Nostradamus, existiría una guerra mundial de 27 años, luego de la cual moriría este terrible personaje, aunque algunos asumen que dicha guerra sería después de que este anticristo fallezca, ya que sería considerado, tal como sus antecesores, un gran líder que ofrece la verdad en sus palabras. Posterior a esta gran guerra, anunció que vendría una gran paz para el mundo y una nueva sociedad se levantará, la cual durará al menos unos 1000 años. Sin duda, Nostradamus, pese a grandes controversias entre gente que no apoya sus profecías y otras que sí, no hay duda que gran cantidad de sus profecías se asemejan enormemente a eventos suscitados, razón por la cual no en vano es el profeta más reconocido en el mundo entero, y que mantiene hasta la actualidad la expectativa de sus siguientes profecías, que ante todo esperemos que no sucedan, que se puedan evitar, como claramente él mismo lo manifestó. Gracias por ver este video, espero que haya sido de su total agrado. Apoya haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote a este canal. Esto me motivará a hacer más videos y brindarte mejor contenido. Se suben videos semanalmente. Hasta la próxima.